yo vea hoy como profeta de Dios, lo que Jesús prometió, Él lo va a cumplir todo. Sus promesas, sus juramentos son palabras seguras. Dicho en una frase más corta: aunque yo no lo entienda, sus promesas se cumplirán. Aleluya. Aleluya. Génesis capítulo 45 y verso 16 dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo dio José, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subiendo de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: yo soy Dios de tu padre, no el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aleluya. Aleluya. Y el libro del profeta Habacuc y capítulo 3 se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Amén y amén. Aleluya. Dilo conmigo: los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Amén. Aleluya. Este versículo 9 es uno de los versículos que los traductores ponen al margen en las Biblias de estudio como un versículo de difícil traducción. Aún en la Biblia de Jerusalén dice que su original no se entiende la letra,
y que está un sobrescrito en griego, pero que literalmente el texto literal es: los juramentos son las saetas de tu palabra. Los juramentos son las saetas de tu palabra. Bien. Voy a explicarlo de esta manera. ¿Es difícil para el traductor? Por supuesto que va a ser difícil para nosotros, pero como el Espíritu la inspiró, el Espíritu nos lo va a enseñar. Amén. Aleluya. Es como el profeta Jeremías cuando dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. Y responde: ¿cómo reposará? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. En otras palabras, las saetas son las flechas, o las palabras de Dios, o los juramentos de Dios. ¿Cómo va a guardar esa espada en su vaina si ya Dios le dio una orden contra los enemigos? Aleluya. Tenía orden de destruir los enemigos de Israel. Es como dice el profeta Isaías: así, o Dios a través del profeta: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. Aleluya. Entonces voy a tratar de explicarles nuevamente ese versículo. Cuando habla de saetas, que está hablando de flechas, yo pedí aquí una aljaba con sus flechas. Y lo que la escritura está diciendo es que Dios, óigame lo que dice una de las muy buenas traducciones: Él juró sus saetas. Dios juró sus saetas. En otra versión dice: las armas del castigo fueron juradas. Las voy a explicar otro poquito. Es como si Dios tomara una flecha, que es su palabra, y Dios dijera, cuando hablan en Hebreos de los juramentos, es algo que Dios hace y Él no se puede retractar. Es un asunto en el que es imposible que Dios mienta. Cuando Él jura, cuando jura a Abraham que lo va a bendecir, es una saeta jurada, una palabra de Dios jurada. Y lo que dice la escritura es que Dios jura sus palabras. Él dice: de cierto te bendeciré con abundancia. Entonces, sus saetas, sus juramentos, sus saetas Él las juró. Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Él dice: todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Él dice que te bendecirá. Él dice que te salvará. Él dice que te protegerá. Él juró sus saetas. Él juró sus promesas. Aleluya. Aleluya. Y la Reina Valera lo traduce: los juramentos a sus tribus fueron palabras seguras. ¿Dónde están las tribus del Señor? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Los juramentos de su palabra son seguras palabras.
Aleluya. El profeta Habacuc es el profeta que hace las preguntas difíciles. Cuando la gente pregunta: ¿y por qué el malo? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué? Él se estaba quejando. Habacuc es un profeta en el tiempo previo al cautiverio, y está quejándose porque el pueblo de Dios está pecando y la ley pierde su valor, se menosprecia, se debilita la ley. Y él está quejándose a Dios como profeta que es, que el pueblo no está respondiendo a la palabra de Dios. Y entonces Dios le muestra que él va a juzgar al pueblo de Judá con una nación perversa, con los caldeos. Ellos vendrán y destruirán. Y entonces viene la segunda pregunta de él: ¿por qué el impío viene a destruir al que es más justo que él? ¿Por qué una nación impía? Y Dios le muestra que él va a juzgar esa nación, que él tiene un propósito con esa nación: juzgar su pueblo para que su pueblo se vuelva a él. Y luego él va a juzgar a esa nación y la va a destruir. Y le dice palabras bien inspiradoras, donde él desafía, dice: y también he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Dios le muestra a Habacuc lo que va a hacer. Cuando él reclama por qué esta nación está perversa, él dice: yo voy a traer una nación más perversa para que lo juzgue. Pero ¿por qué uno más perverso? Porque yo voy a juzgar esa nación perversa. Entonces él cambia totalmente su oración y empieza a orar: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya. Vuelvo a repetir esto. Él se está quejando y Dios le revela un plan. Dios tiene un plan. Tienes que saber, Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Le hace cambiar la oración, le muestra su sabiduría, sus planes. Y ahí es cuando él dice: Dios descubre su arco y sus juramentos a Israel o a sus tribus son palabras seguras. No importa lo que yo vea hoy como profeta de Dios, lo que Jesús prometió, Él lo va a cumplir todo. Sus promesas, sus juramentos son palabras seguras. Así que él cambia la oración y dice: me estaré quieto en el día de la angustia. Y aunque, óigalo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no haya vacas en la majada, ni ovejas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová mi Dios, en Él me gozaré. Aleluya, aleluya. Dicho en una frase más corta: aunque yo no lo entienda, sus promesas
Abraham. Aleluya. Aleluya. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Si tú no lo entiendes, Dios está haciendo algo con tu vida. Cuando está más oscuro, Dios está haciendo algo contigo. Y entre más oscuro y menos lo entiendas, alégrate que sus promesas Él las juró y las va a cumplir. Aleluya. Su consejo permanece para siempre. En el pasaje que leímos de Génesis, está hablando el pasaje del patriarca Jacob. En un tiempo de gran confusión, hambre en la tierra, y no hay quien les venda comida. En Egipto, que es el único lugar donde había comida, a él no le quieren vender comida, porque acusaron a sus hijos de ser espías y no tenían entrada. Retuvieron a uno de sus hijos hasta que no enviaran al menor, a Ismael, perdón, ya se me escapó, a Benjamín, que era el niño, el pequeñito, como garantía de que lo que los hijos de Judá de Jacob habían dicho, como garantía de que era verdad. Su hijo más amado, que era fiel a Dios, a los 17 años creía él que una fiera lo había devorado. Y veía cómo se disminuían sus bienes por el hambre en la tierra. Y dice: contra mí son todas estas cosas. Está como Habacuc: no entiendo lo que está pasando. Hambre, las puertas cerradas, mi hijo prisionero, los otros amenazados de espías, mi hijo amado murió. Todo esto es contra mí. Pero le llegan noticias. Buenas noticias vienen para Jacob. Aleluya. Él está llorando porque tuvo que enviar su hijo menor a Egipto, y llorando si regresarían, y se regresarían todos. Cuando los ve llegar acompañados del ejército de Egipto, ¿qué es esto? Y vienen carros y viene comida y le gritan: José, tu hijo está vivo. Aleluya. Aleluya. Entonces él va a Berseba a clamar al Señor con una ofrenda, y el Señor le dice: Jacob, Jacob. En la visión de la noche le dice: Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto. Yo haré de ti una gran nación. Él juró sus saetas. Dios empezó a mover sus fichas. Cuando las cosas están mal, es que Dios comenzó a mover sus fichas. Dios le había prometido a Abraham, su abuelo. El día de la visión, en la noche, le dijo a Abraham: tu descendencia morará en una nación extraña como esclava 430 años, pero yo la sacaré con todas las riquezas de Egipto y los traeré de nuevo a esta tierra. Y Abraham murió, Isaac murió, y ahora estaba
estaba allí Jacob viviendo un momento difícil, pero era empujado por Dios a Egipto porque sus promesas fueron juradas, sus palabras. Aleluya. Aleluya. Y ahí le protege sus bienes, le da la abundancia de Egipto en seres nuevos, lo libra de la condenación que él tenía. Esto es por mi pecado. Porque quizás es lo que está pasando contigo. Crees que es tu pecado. El acusador te está atormentando. Pero esta mañana vine a decirte, aunque no lo entiendas, sus promesas, sus juramentos a tu pueblo son palabras seguras. Son palabras seguras, son palabras seguras, son palabras seguras. Aunque no lo entiendas. Una de las palabras que solemos decir es ¿por qué? ¿Por qué? Pero él dice que el impío se ensoberbece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Y Dios te lo va a mostrar en su tiempo. Y entonces vas a tener que decir como Job: conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo pregunté una vez, pero no vuelvo a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando las cosas se ponen terribles, Dios está moviendo sus fichas. Dios está haciendo algo. O Dios empezó a hacer algo para cumplir la promesa a tu vida. Nosotros en la calle 76, que el local era, no alcanzaba a ser uno de estos pasillos, toda la iglesia, uno de estos pequeños, ni siquiera completo así hacia atrás, sino uno. Y Dios nos había dado una promesa que Él nos iba a plantar en la calle de al frente. No era la calle al frente donde estábamos, que había un parque, sino que nos iba a poner frente a una avenida principal. Y nos había jurado que nos iba a multiplicar. Y a Patti le habló una madrugada en una pequeña ventana mirando el cielo estrellado y le dijo: así va a ser la descendencia que yo les voy a dar. Y estábamos ahí cuando empezaron los vecinos. Por favor, quédense quietos. No sé por qué los jóvenes se pararon. Todo el mundo quieto, apenas estoy empezando, porque hay alguien que necesita oír hasta la última palabra. Hasta la última, ahí puede estar la respuesta a su inquietud. Y yo estaba diciendo: ¿por qué, Señor? Ustedes no saben lo que vivimos. Un vecino salió y sacó un arma apuntándose en la cabeza a un ujier que no quería la iglesia ahí. La del otro lado salió y le dio una cachetada a otro ujier. Y vinieron demandas, tutelas, y todo el tiempo incitándonos en la alcaldía. Y aunque Dios nos libraba, yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y empezó la alcaldía a cerrar algunas iglesias por el ruido, y nosotros estábamos en esa lista, éramos los próximos. ¿Y por qué, Señor? Y fue cuando se abrió una puerta a este lado, a otro lado de la ciudad, no donde yo quería, no donde yo había pensado, pero Él nos movió a este lugar, porque allá no podríamos crecer a más de 800 personas, y Dios estaba pensando en un centro mundial de avivamiento. Aleluya. Aleluya.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Porque muchas veces es la pregunta: ¿por qué cuando nos convertimos nos perseguían los que nos evangelizaron? ¿Por qué? ¿Por qué la familia, desde que comenzamos este ministerio, nos persiguió? ¿Por qué? Ellos eran líderes sólidos, más conocedores de la escritura que nosotros creíamos. Y teníamos que salir y llorar. Por lo menos yo tenía que encerrarme y llorar. Yo no sé qué pasaba por la mente y el corazón de Patty, pero yo estaba ya llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la familia de Patty, por el contrario, toda está aquí sirviendo al Señor. Pero ¿por qué a mí esto? Y yo me encerraba en mi lugar de oración, y mientras lloraba, porque Él me empezaba a mostrar en la escritura y a enseñarme todo lo que ellos me criticaban. El Espíritu de Dios me mostraba que estábamos en lo correcto en la escritura. Y mientras Él me enseñaba y yo me paraba en el púlpito a enseñar, empecé a ver que miles y miles de pastores venían para escuchar ese mensaje. Lo bajan de las redes, lo bajan de todos los lugares donde los ponemos en las páginas y los predican. Y yo estaba viendo que sus ataques me llevaban al secreto, y en el secreto Dios me revelaba su palabra para que se la diera a su pueblo. Hasta un día que vi que me entregaba una espada gigante y me dijo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Aleluya. No lo entiendo, pero Él juró sus saetas y sus promesas son seguras. Nos prometió que este ministerio escribiría la música, que el avivamiento sería criollo, que tendría ese sabor nuestro del mundo hispano. Y antes teníamos que traer la música de afuera, y algunos todavía la traen de Estados Unidos, de Australia, de Europa, pero de otras lenguas. Pero Dios quería dárnoslas en español, con el corazón nuestro. Y pasamos por una prueba terrible, más otra prueba. Y ahí, en ese dolor, entre más exprimía el diablo, parecía que exprimía nuestras vidas, empezó Patty a escribir con lágrimas en sus ojos, pero guiada por el Espíritu, coros que hoy cantamos con alegría y traen consolación al pueblo de Dios. Porque con la consolación con que somos consolados, consolamos a otros. Aleluya. Él juró sus saetas y sus promesas son seguras. Él quería un coro de adoración salido de la aflicción y del lugar secreto. Aleluya, ¿no? Puedes hacerte muchas preguntas en tu vida, en la Biblia. ¿Por qué yo? ¿Por qué Isaac ya en la vejez estaba ciego? ¿Por qué sus últimos años él no veía bien? Porque se puede percibir que veía, pero no veía bien. ¿Por qué? Si era el patriarca Isaac. Bien, porque él estaba obsesionado con su hijo Esaú. Él creía que Esaú era el de la unción, pero Dios ya le había dicho a Rebeca que no era él, sino que era Jacob. Entonces, en su ceguera vino Jacob y él bendijo a Jacob pensando que era Esaú, para que se cumpliera el propósito de Dios. Dios hará lo que sea para que se cumpla lo que Él te prometió. Él te prometió bendecirte y Él lo va a hacer. Aleluya.
muchas preguntas, pero Dios las responderá en su tiempo, aunque sea en el último día. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir huyendo?, diría Jacob. ¿Por qué mi hermano me quiere matar? Pero mientras huye, se encuentra con Dios. Porque Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos. Y Dios se reveló a Jacob. Y ahora podemos decir: Él es el Dios de Jacob. Aleluya. Ahí lo conoció, ahí le proveyó, ahí lo bendijo. ¿Por qué? ¿Por qué todas las pruebas? Nos envió a los Estados Unidos y fracasamos. ¿Por qué? En el 92. Y regresamos. Y mandamos todos nuestros enseres, los pocos que quedaban, los mandamos en un vuelo de carga. Todo llegó roto. Y la ropa envolvía las cosas más delicadas, la vajilla, la loza, las cosas delicadas. Y se la robaron. Así que llegamos a esta ciudad sin enseres y sin ropa, sin nada. Llegamos a dormir a donde estaba la iglesia, en una habitación en el segundo piso, y no había ni cobijas. Había una cobija vieja y la doblamos en dos. Nos metimos Pati y yo ahí, y con la otra mitad nos tapamos. No había nada. Pero yo les digo, fue el día de la muerte, pero el día de la resurrección nuestra. Porque a partir de ahí, Dios se reveló a nosotros y vino este gran movimiento del Espíritu Santo. Dios empezó a darnos todos. Así que yo puedo decir: estaba sin nada, pero todo lo que tengo y todo lo que veo, uno lo hizo y es Él. Hoy puedo decir: no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. 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 Así que es tiempo de cambiar el por qué, por qué, por qué y por qué. Cuando Job quedó, sus hijos murieron y sus bienes se fueron, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver allá. Bendito sea el nombre de mi Dios. Y no atribuyó despropósito alguno. Él dijo: hay un propósito, hay un propósito. Sí, Dios le quería dar el doble. Entonces el consejo de él es: aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. En él esperaré. Y el consejo del profeta Habacuc es: si bien estaré quieto en el día de la angustia, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. 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 Quizá estás llorando, quizá tienes muchos por qué, pero yo te digo: Él juró sus saetas, Él juró sus promesas, y sus palabras son seguras. Todo el que dice: tengo muchos por qué, ven acá, porque Él juró la bendición para ti. Él juró la bendición para ti. En medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor Él vive. Levanta tus manos a Él. Puedes decirle a Él. Porque este coro que vamos a adorar, con el que vamos a adorar, lo escribió la pastora en los días más grandes de su aflicción. Y dice así: Jesús,
Oh, mi amado. Jesús, oh mi amado. Se ha levantado la tormenta furiosa. La tormenta furiosa. Tormenta en mi alma. Tormenta en mi alma. Y he sentido desfallecer. He sentido desfallecer. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa. Tormenta en mi alma. Y he sentido desfallecer. He sentido desfallecer. He sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamaba. Aunque ruja el mar. Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas. Que me llamabas. Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Y en la más horrenda tormenta, Él tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Eso fue lo que escribió Patti. Y en la más horrenda tormenta, Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas. Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. en medio del dolor, Él vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Yo sé algo, de todo corazón se los puedo decir. De verdad, he leído la Biblia muchas veces, pero la palabra de hoy no le había puesto atención, seguro que la había leído, pero no me había detenido y es poderosa, es tremenda. Yo digo, hubiera venido en el tiempo de la prueba, dura 2 segundos la prueba, porque es que la saeta, o sea, la mano de Jehová ha ungido la saeta que tomará venganza por nosotros. Y nuestro enemigo no es la persona al lado, no es la persona que te hace daño, no es la que más odias, no es la que más... Nuestro enemigo es diablo y Satanás, ese es su nombre. Satanás es nuestro enemigo.
Y todas las promesas de Dios ya han sido enviadas sobre nosotros. Y llegará ese día en que las podremos tomar. Yo les aseguro, no fue fácil. Y no fueron 10 días, porque entonces apelamos al Dios que nos puede salvar, pero necesitamos que nos salve ya, y si no nos sirve. Si la respuesta no es inmediata, ese Dios no nos sirve. Pero también Dios nos enseña que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Y nosotros lo que aprendimos en medio de esa prueba fue tremendo. Aprendimos a esperar, aprendimos a creer mucho más, aprendimos que su palabra se cumple por encima de todo. Y eso es lo más importante que tú tienes que saber. Si tú estás pasando en medio de la prueba, dile gracias, Señor. Gracias porque me estás preparando para cosas maravillosas. Gracias porque tienes preparadas para mí cosas maravillosas. Eso es lo que hay que decirle. Pero yo les voy a decir qué fue lo que me sostuvo. A mí personalmente era llevar mi zurrón, como le decía yo a Ricardo, ponerlo en la presencia de Dios. Y aunque no me salía una sola palabra a veces para orar, para adorarlo, para darle gracias, pero el hecho de estar allí traía una enorme consolación sobre mi vida, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo estuvo conmigo ahí. Todo el tiempo trajo ese arrullo. Había días en que no lo sentía, pero igual ya tengo mis años en la fe y sé perfectamente que el justo por la fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que oye, sino por su fe puesta en Jesús es que nosotros vivimos, por fe. De manera que el ánimo que yo quiero darles esta mañana, Venezuela, ¿cuándo? ¿Cómo? Ni idea. Pero Dios traerá liberación para ustedes. Dios lo prometió. Y la bendición de Venezuela, ¿cuándo y cómo? Solamente créanle a Jesús, créanle al Señor, porque vendrá. Mis amados, levanten sus manos y con toda confianza, porque es tremenda palabra la que ha soltado el pastor esta mañana. Tremenda promesa. Las saetas de Jehová están bendecidas. Las saetas de Jehová es una palabra que hasta así de verdad es difícil de comprender. ¿Cómo un arma de pelea puede estar bendecida? Dice, juró sus saetas. Tiene el sello de Dios. Tiene el sí y el amén de Dios. Tiene el que sí vendrá, el que sí se hará, el que nos será hecho. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vamos a creerle a Dios, porque cuando Él envía su palabra jamás vuelve vacía, sino que esa palabra que Él envió es prosperada. Prosperada, escúchame, prosperar es subir, es avanzar, es ir más adelante. Es prosperada en aquello para que la envió el Señor, amén. Dilo conmigo, esa palabra es prosperada en aquello para lo que Dios la envió. Y si Dios envió una palabra, una promesa y te dijo que Él te iba a sacar adelante, ¿por qué lo dudas? ¿Por qué vas a dudarlo? Y si te dijo que te iba a bendecir enormemente con tu familia, ¿por qué vas a dudarlo? Y si te dijo que verías grandes, enormes bendiciones que no puedo nombrarlas porque son personales, las de cada uno, ¿por qué dudarlo? En medio de la prueba y en medio del dolor, todo lo que tú tienes que saber es que el Señor está ahí contigo. El Señor está ahí contigo. No vemos, no entendemos, no sabemos, pero lo único cierto es que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Déjame recordarte que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. O sea, está hecho, está hecho, está hecho. Dilo conmigo, está hecho. Voy con la certeza que Dios ya lo hizo. Vendrá el momento, claro que vendrá el momento. Pero la alegría más grande que puedes vivir en medio del dolor es saber que tu Redentor vive, amén. El que te prometió está vivo. Que no son promesas de hombre,
para que Él mienta, ni de hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Amén. Él dijo y Él hará. Aleluya. Solamente recuerda esto, que el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mira tu iglesia, mira la gran iglesia, mira la iglesia de Colombia, mira la iglesia en el exterior, mira a todo este enorme grupo que se llama Avivamiento. Y Señor, yo te clamo que esas promesas, esas saetas que fueron, perdóneme que es que se me, que Él juró sus saetas, que nosotros podamos irnos con la certeza de que tú eres el Dios de nuestra justicia, que tú nos sacarás en victoria, Señor, que tú pelearás contra nuestro enemigo y que nosotros vamos a prosperar en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a prosperar. Gracias te damos, Padre. Aleluya, aleluya. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Mi refugio y mi paz. Mi refugio y mi paz. Mi refugio y mi paz. Él vive. Aleluya. Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Si hay muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué mi hogar? Decláralo. Uno, Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir su promesa. Espera en Dios y hazlo como dice Habacuc: me estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Y él termina diciendo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque él juró sus promesas. Digo, sus saetas están juradas, tienen el sello de Dios. Si Dios dijo, Él lo hará. Si Él habló, Él lo ejecutará. Así que aunque tú no lo entiendas, allá te va a llevar el Señor. Aunque tú no lo entiendas, Dios cumplirá sus promesas en ti. Amén. Padre, gracias. Te ruego por el que está en el dolor. Te ruego por el que está en la aflicción, que venga un bautismo de paz a su alma y una unción de fe, que ellos puedan declarar: aunque no lo entiendo, Señor, yo sé que tú obrarás. Yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé en el nombre de Jesús. Yo lo sé en el nombre de Jesús. Dales ahora la unción que necesitan para enfrentar la batalla, la fe para declararlo. Abre sus ojos, porque hoy hiciste con ellos como con Habacuc, tu siervo, Señor. Hoy les mostraste que tú harás algo que ellos no han visto, pero que será glorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Dio a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subiendo de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto.
Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: yo soy Dios de tu padre, no el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aleluya. Aleluya. Y el libro del profeta Habacuc y capítulo 3 se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Amén y amén. Aleluya. Dilo conmigo: los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Amén. Aleluya. Gracias. Este versículo 9 es uno de los versículos que los traductores ponen al margen en las Biblias de estudio como un versículo de difícil traducción. Aún en la Biblia de Jerusalén dice que su original no se entiende la letra y que está un sobrescrito en griego. Decirle a él, porque este coro que vamos a adorar, con el que vamos a adorar, lo escribió la pastora en los días más grandes de su aflicción. Y dice así: Jesús, oh mi amado, Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa. la tormenta furiosa, Tormenta en mi tormenta alma, en mi alma, y he sentido desfallecer. He sentido desfallecer. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, Tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer. he sentido desfallecer. Desfallecer. A lo lejos oí, que me llamaba. aunque ruja el mar. Que ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas. Que me llamabas. Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. Redentor vive. En medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio
la más horrenda tormenta, Él tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Eso fue lo que escribió Patti. Mano de Jehová ha ungido la saeta que tomará venganza por nosotros. Y nuestro enemigo no es la persona al lado, no es la persona que te hace daño, no es la que más odias, no es la que más... Nuestro enemigo es diablo y Satanás, ese es su nombre. Satanás es nuestro enemigo. Y todas las promesas de Dios ya han sido enviadas sobre nosotros. Y llegará ese día en que las podremos tomar. Yo les aseguro, no fue fácil. Y no fueron 10 días, porque entonces apelamos al Dios que nos puede salvar, pero necesitamos que nos salve ya, y si no nos sirve. Si la respuesta no es inmediata, ese Dios no nos sirve. Pero también Dios nos enseña que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Y nosotros lo que aprendimos en medio de esa prueba fue tremendo. Aprendimos a esperar, aprendimos a creer mucho más, aprendimos que su palabra se cumple por encima de todo. Y eso es lo más importante que tú tienes que saber. Si tú estás pasando en medio de la prueba, dile gracias, Señor. Gracias porque me estás preparando para cosas maravillosas. Gracias porque tienes preparadas para mí cosas maravillosas. Eso es lo que hay que decirle. Pero yo les voy a decir que fue lo que me sostuvo. A mí personalmente era llevar mi zurrón, como le decía yo a Ricardo, ponerlo en la presencia de Dios. Y aunque no me salía una sola palabra a veces para orar, para adorarlo, para darle gracias, pero el hecho de estar allí traía una enorme consolación sobre mi vida, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo estuvo conmigo ahí. Todo el tiempo trajo ese arrullo. Había días en que no lo sentía, pero igual ya tengo mis años en la fe y sé perfectamente que el justo por la fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que oye, sino por su fe puesta en Jesús es que nosotros vivimos, por fe. De manera que el ánimo que yo quiero darles esta mañana, Venezuela, ¿cuándo? ¿Cómo? Ni idea. Pero Dios traerá liberación para ustedes. Dios lo prometió. Y la bendición de Venezuela, ¿cuándo y cómo? Solamente créanle a Jesús, créanle al Señor, porque vendrá. Mis amados, levanten sus manos y con toda confianza, porque es tremenda palabra la que ha soltado el pastor esta mañana. Tremenda promesa. Las saetas de Jehová están bendecidas. Las saetas de Jehová es una palabra que hasta así de verdad es... De la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo dio José, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestido. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subiendo de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac.
Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: yo soy Dios de tu padre, no el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aleluya. Aleluya. Y el libro del profeta Habacuc y capítulo 3 se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Amén y amén. Aleluya. Dilo conmigo: los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Amén. Aleluya. Mira, el impío se ensoberbece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Y Dios te lo va a mostrar en su tiempo. Y entonces vas a tener que decir como Job: conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo pregunté una vez, pero no vuelvo a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando las cosas se ponen terribles, Dios está moviendo sus fichas. Dios está haciendo algo. O Dios empezó a hacer algo para cumplir la promesa a tu vida. Nosotros en la calle 76, que el local era, no alcanzaba a ser uno de estos pasillos, toda la iglesia, uno de estos pequeños, ni siquiera completo así hacia atrás, sino uno. Y Dios nos había dado una promesa que Él nos iba a plantar en la calle de al frente. No era la calle al frente donde estábamos, que había un parque, sino que nos iba a poner frente a una avenida principal. Y nos había jurado que nos iba a multiplicar. Y a Pati le habló una madrugada en una pequeña ventana mirando el cielo estrellado y le dijo: así va a ser la descendencia que yo les voy a dar. Y estábamos ahí cuando empezaron los vecinos. Por favor, quédense quietos. No sé por qué los jóvenes se pararon. Todo el mundo quieto, apenas estoy empezando, porque hay alguien que necesita oír hasta la última palabra. Hasta la última, y puede estar la respuesta a su inquietud. Y yo estaba diciendo: ¿por qué, Señor? Ustedes no saben lo que vivimos. Un vecino salió y le dio sacó un arma apuntándose en la cabeza a un ujier que no quería la iglesia ahí. La del otro lado salió y le dio una cachetada a otro ujier. Y vinieron demandas, tutelas, y todo el tiempo incitándonos en la alcaldía. Y aunque Dios nos libraba, yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y empezó la alcaldía a cerrar algunas iglesias por el ruido, y nosotros estábamos en esa lista, éramos los próximos. ¿Y por qué, Señor? Y fue cuando se abrió una puerta a este lado, a otro lado de la ciudad, no donde yo quería, no donde yo había pensado, pero Él nos movió a este lugar, porque allá no podríamos crecer a más. Entonces voy a tratar de explicarles nuevamente ese versículo. Cuando habla de saetas, que está hablando de flechas, yo pedí aquí una aljaba con sus flechas. Y lo que la escritura está diciendo es que Dios, óigame lo que dice una de las muy buenas traducciones: Él juró sus saetas. Dios juró sus saetas. En otra versión dice: las armas del castigo fueron juradas. Les voy a explicar otro poquito.
Es como si Dios tomara una flecha que es su palabra y Dios dijera, cuando hablan en Hebreos de los juramentos, es algo que Dios hace y Él no se puede retractar. Es un asunto en el que es imposible que Dios mienta. Cuando Él jura, cuando jura a Abraham que lo va a bendecir, es una saeta jurada, una palabra de Dios jurada. Y lo que dice la escritura es que Dios jura sus palabras. Él dice: de cierto te bendeciré con abundancia. Entonces, sus saetas, sus juramentos, sus saetas Él las juró. Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Él dice: todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Él dice que te bendecirá. Él dice que te salvará. Él dice que te protegerá. Él juró sus saetas. Él juró sus promesas. Aleluya. Aleluya. Y la Reina Valera lo traduce: los juramentos a sus tribus fueron palabras seguras. ¿Dónde están las tribus del Señor? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Los juramentos de su palabra son seguras palabras. Aleluya. El profeta Habacuc es el profeta que hace las preguntas. Te prometió, está vivo. Que no son promesas de hombre para que él mienta, ni de hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. Amén. Él dijo y él hará. Aleluya. Solamente recuerda esto, que el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre, gracias, Señor. Mira tu iglesia, mira la gran iglesia, mira la iglesia de Colombia, mira la iglesia en el exterior, mira a todo este enorme grupo que se llama Avivamiento. Y Señor, yo te clamo que esas promesas, esas saetas que fueron, perdóneme que es que se me, que Él juró sus saetas, que nosotros podamos irnos con la certeza de que tú eres el Dios de nuestra justicia, que tú nos sacarás en victoria, Señor, que tú pelearás contra nuestro enemigo y que nosotros vamos a prosperar en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a prosperar. Gracias te damos, Padre, aleluya, aleluya. Ahora sé que mi Redentor vive. Aleluya. Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Si hay muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué mi hogar?
Decláralo. 1. Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir su promesa. Espera en Dios y hazlo como dice Habacuc: me estaré quieto. Muchas preguntas, pero Dios las responderá en su tiempo, aunque sea en el último día. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir huyendo?, diría Jacob. ¿Por qué mi hermano me quiere matar? Pero mientras huye, se encuentra con Dios. Porque Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos. Y Dios se reveló a Jacob. Y ahora podemos decir: Él es el Dios de Jacob. Aleluya. Ahí lo conoció, ahí le proveyó, ahí lo bendijo. ¿Por qué todas las pruebas? Nos envió a los Estados Unidos y fracasamos. ¿Por qué? En el 92. Y regresamos. Y mandamos todos nuestros enseres, los pocos que quedaban, los mandamos en un vuelo de carga. Todo llegó roto. Y la ropa envolvía las cosas más delicadas, la vajilla, la loza, las cosas delicadas. Y se la robaron. Así que llegamos a esta ciudad sin enseres y sin ropa, sin nada. Llegamos a dormir a donde estaba la iglesia, en una habitación en el segundo piso, y no había ni cobijas. Había una cobija vieja y la doblamos en dos. Nos metimos Pati y yo ahí, y con la otra mitad nos tapamos. No había nada. Pero yo les digo, fue el día de la muerte, pero el día de la resurrección nuestra. Porque a partir de ahí, Dios se reveló a nosotros y vino este gran movimiento del Espíritu Santo. Dios empezó a darnos todos. Así que yo puedo decir: estaba sin nada, pero todo lo que tengo y todo lo que veo, uno lo hizo y es Él. Hoy puedo decir: no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. 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 Así que es tiempo de cambiar el por qué. Cuando Job quedó, sus hijos murieron y sus bienes se fueron, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo de volver allá. Bendito sea el nombre de mi Dios. Y no atribuyó despropósito alguno. Él dijo: hay un propósito, hay un propósito. Sí, Dios le quería dar el doble. Entonces él puedes hacerte muchas preguntas en tu vida, en la Biblia. ¿Por qué yo? ¿Por qué Isaac ya en la vejez estaba ciego? ¿Por qué esos últimos años él no veía bien? Porque se puede percibir que veía, pero no veía bien. ¿Por qué? Si era el patriarca Isaac. Bien, porque él estaba obsesionado con su hijo Esaú. Él creía que Esaú era el de la unción, pero Dios ya le había dicho a Rebeca que no era él, sino que era Jacob. Entonces en su ceguera vino Jacob y él bendijo a Jacob pensando que era Esaú, para que se cumpliera el propósito de Dios. Dios hará lo que sea para que se cumpla lo que Él te prometió. Él te prometió bendecirte y Él lo va a hacer. Aleluya. Muchas preguntas, pero Dios las responderá en su tiempo, aunque sea en el último día. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir huyendo?, diría Jacob. ¿Por qué mi hermano me quiere matar? Pero mientras huye, se encuentra con Dios. Porque Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos. Y Dios se reveló a Jacob. Y ahora podemos decir: Él es el Dios de Jacob. Aleluya. Ahí lo conoció, ahí le proveyó, ahí lo bendijo. ¿Por qué todas las pruebas?
nos envió a los Estados Unidos y fracasamos. ¿Por qué? En el 92. Y regresamos. Y mandamos todos nuestros enseres, los pocos que quedaban, los mandamos en un vuelo de carga. Todo llegó roto. Y la ropa envolvía las cosas más delicadas, la vajilla, la loza, las cosas delicadas, y se la robaron. Así que llegamos a esta ciudad sin enseres y sin ropa, sin nada. Llegamos a dormir a donde estaba la iglesia, en una habitación en el segundo piso, y no había ni cobijas. Había una cobija vieja y la doblamos en dos. Nos metimos Pati y yo ahí, y con la otra mitad los tapamos. No había nada. Pero yo les digo, fue el día de la muerte, pero el día de la resurrección nuestra. Porque a partir de ahí Dios se reveló a nosotros y vino este gran movimiento del Espíritu Santo. Dios empezó a darnos todos. Así que yo puedo decir, estaba sin nada, pero todo lo que tengo. Y de esta manera, ¿es difícil para el traductor? Por supuesto que va a ser difícil para nosotros, pero como el Espíritu la inspiró, el Espíritu nos lo va a enseñar. Amén. Aleluya. Es como el profeta Jeremías cuando dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. Y responde: ¿cómo reposará? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. En otras palabras, las saetas son las flechas, o las palabras de Dios, o los juramentos de Dios. ¿Cómo va a guardar esa espada en su vaina si ya Dios le dio una orden contra los enemigos? Aleluya. Tenía orden de destruir los enemigos de Israel. Es como dice el profeta Isaías: así, o Dios a través del profeta, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. Aleluya. Entonces voy a tratar de explicarles nuevamente ese versículo. Cuando habla de saetas, que está hablando de flechas, yo pedí aquí una aljaba con sus flechas. Y lo que la escritura está diciendo es que Dios, óigame lo que dice una de las muy buenas traducciones: Él juró sus saetas. Dios juró sus saetas. En otra versión dice: las armas del castigo fueron juradas. Les voy a explicar otro poquito. Es como si Dios tomara una flecha, que es su palabra, y Dios dijera, cuando hablan en hebreos de los juramentos, es algo que Dios hace y Él no se puede retractar. Es un asunto en el que es imposible que Dios mienta. Cuando Él jura, cuando jura a Abraham que lo va a bendecir, es una saeta jurada, una palabra de Dios jurada. Y lo que dice la escritura es que Dios jura sus palabras. Él dice: de cierto, aunque no lo entiendas. Una de las palabras que solemos decir es ¿por qué? ¿Por qué? Pero Él dice que el impío se ensoberbece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Y Dios te lo va a mostrar en su tiempo. Y entonces vas a tener que decir como Job: conozco que todo lo puedes
que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo pregunté una vez, pero no vuelvo a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando las cosas se ponen terribles, Dios está moviendo sus fichas. Dios está haciendo algo. O Dios empezó a hacer algo para cumplir la promesa a tu vida. Nosotros en la calle 76, que el local era, no alcanzaba a ser uno de estos pasillos, toda la iglesia, uno de estos pequeños, ni siquiera completo así hacia atrás, sino uno. Y Dios nos había dado una promesa que Él nos iba a plantar en la calle de al frente. No era la calle al frente donde estábamos, que había un parque, sino que nos iba a poner frente a una avenida principal. Y nos había jurado que nos iba a multiplicar. Y a Patti le habló una madrugada en una pequeña ventana mirando el cielo estrellado y le dijo: así va a ser la descendencia que yo les voy a dar. Y estábamos ahí cuando empezaron los vecinos. Por favor, quédense quietos. No sé por qué los jóvenes se pararon. Todo el mundo quieto, apenas estoy empezando, porque hay alguien que necesita oír hasta la última palabra. Hasta la última, ahí puede estar la respuesta a su inquietud. Y yo estaba diciendo: ¿por qué, Señor? Ustedes no saben lo que vivimos. Un vecino salió y sacó un arma apuntándose en la cabeza a un ujier que no quería la iglesia ahí. La del otro lado salió y le dio una cachetada a otro ujier. Y vinieron demandas, tutelas, y todo el tiempo incitándonos en la alcaldía. Y aunque Dios nos libraba, yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y